Imagina un reino envuelto en misterio y oscuridad, donde la autoridad se preserva a través de la traición y el derramamiento de sangre. No solo los monarcas ejercen su poder en esta realidad, sino también las terribles reinas cuya brutalidad no conoce límites. ¿Cómo sería vivir en esta sociedad, donde las mujeres están impulsadas por una ambición insaciable y un deseo de poder para engañar, traicionar e incluso sacrificar a sus propios familiares para mantener sus tronos? Con tanta brutalidad en sus corazones, ¿qué secretos esconden estas reinas condenadas? Considere alguna vez lo que puede impulsar a alguien a renunciar a todo para obtener poder. Un ejemplo de ello es la reina Jezabel, un personaje que no solo dio forma a la historia sino que también llegó a representar la idolatría y la traición. ¿Por qué el nombre de Jezabel sigue resonando en los anales de la historia y quién era ella? La respuesta está entrelazada con de dónde vienes y qué hiciste. En este vídeo veremos la vida de esta reina, que no dejó de usar su reino como palanca para mantener el poder. Suscríbase a nuestro canal y deje un comentario si este artículo despertó su curiosidad sobre los antecedentes de la Biblia. La reina Jezabel fue una dama que destacó en una sociedad donde el culto a varias deidades era la norma, una israelita con orígenes en la antigua Fenicia. Su apodo, que a menudo está vinculado al poder y la controversia, desmiente su naturaleza astuta. Sus acciones, manipular a su marido, matar profetas y organizar el asesinato de cualquiera que no estuviera de acuerdo con su adoración al dios Baal, una deidad extranjera que trajo a Israel, son las que le dieron una reputación terrible. Los estudiosos no están de acuerdo sobre el significado de su nombre, Jezabel. Algunas personas piensan que puede significar Baal es el marido, o Baal exalta, lo que respaldaría la idea de que tiene algo que ver con el culto fenicio. Pero como la palabra se traduce como basura o inmundo en hebreo, adquiere una connotación negativa que refleja el desdén que ella inculcó a los israelitas. El pasaje de 1 Reyes 4:31 enfatiza que su entrada a Israel marcó el comienzo de una época peligrosa de idolatría e inmoralidad, no simplemente una unión política. La narración de Jezabel comienza en la rica ciudad fenicia de Sidón, donde se casó con el rey Acab del reino norteño de Israel, uniendo a los dos países para beneficio político mutuo. Además de fortalecer los vínculos entre Israel y Fenicia, este matrimonio sirvió como catalizador para el inicio de la Edad Media. Profundicemos en la historia de esta misteriosa reina y los hechos que hizo que alteraron el destino del país. Jezabel, hija del rey Etbaal, no solo era una reina sino también una sacerdotisa con una sólida formación en la adoración de dioses paganos. Junto con el ascenso de un nuevo gobernante, su entrada al reino de Israel presagiaba el advenimiento de una religión que trastocaría las costumbres y creencias israelíes. Ella impulsó vigorosamente la adoración de Baal, que iba en contra de la voluntad y las enseñanzas del Señor, quien había dado a los israelitas instrucciones explícitas de adorarlo solo a él. Acab, el rey de Israel, se convirtió en el principal defensor del culto a Baal además de tolerarlo debido a la influencia de Jezabel. Los efectos desastrosos de este matrimonio se detallan en 1 Reyes 21, 25-26. Pero a causa de Jezabel su mujer, nadie se vendió a hacer lo malo ante los ojos del Señor, como Acab. Según lo que hicieron los amorreos, a quienes el Señor había expulsado de delante de los hijos de Israel, cometió enormes abominaciones y siguió a los ídolos. Este pasaje ilustra el alcance de la corrupción que se estableció en Israel, con Jezabel manipulando hábilmente las riendas del poder. No satisfecha con ser una reina sumisa, Jezabel gradualmente comenzó a construir templos dedicados a Baal e instalar sus propios sacerdotes y profetas. Subvirtió deliberada y agresivamente el culto a Dios en favor de una divinidad extranjera. Ahora, pues, ordena que me reúnan a todo Israel en el monte Carmelo, así como a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas del postídolo que comen en la mesa de Jezabel, dijo, destacando su control sobre el culto en 1 Reyes 6 y 19. Este tribunal de profetas, respaldado por el tesoro real, fue un testimonio del poder que Jezabel tenía sobre Israel. La promoción de la idolatría por parte de Jezabel tuvo un efecto tan significativo que muchos israelitas comenzaron a desviarse del camino del Señor porque fueron atraídos por la ostentación y el poder que simbolizaba la adoración de Baal. Su dedicación se extendió más allá de su culto personal. Jezabel había crecido hasta convertirse en una reina temida por quienes se aferraban a sus convicciones religiosas. Su fervor por Baal se muestra en su fuerte hostilidad hacia el profeta Elías, quien cuestionó abiertamente a sus profetas. Un punto de inflexión importante en el conflicto espiritual que estaba ocurriendo en Israel fue el encuentro en el monte Carmelo, cuando Elías invocó al Dios real y Baal no dijo nada. A pesar de la abrumadora prueba de la omnipotencia de Dios, Jezabel persistió en su campaña de terror contra los profetas del Señor. El relato de ¿por qué aconteció que Jezabel destruyó a los profetas del Señor?,
que se encuentra en 1 Reyes 18:4, no solo ilustra la severidad de la persecución de Jezabel, sino también la resistencia de aquellos que se interpusieron en su camino. Abdías tomó 100 profetas, los escondió en un hoyo a cada 50 y los alimentó con pan y agua. Como resultado del uso de fondos oficiales por parte de Jezabel para sostener a su corte de profetas de Baal, Israel se dividió y perdió su dirección espiritual. Las riquezas y el poder de la reina dieron lugar a un nuevo credo que suplantó la adoración al Dios de sus antepasados. Todo el país tuvo una crisis espiritual como resultado de este cambio, que los llevó a desviarse de su acuerdo con Dios. El profeta Elías desafía al pueblo en 1 Reyes 6:21, preguntando: ¿hasta cuándo cojearéis entre dos pensamientos? Este desafío, que expone la profunda brecha que se ha desarrollado, es un momento decisivo en la lucha por el alma de Israel. Si el Señor es Dios, seguidlo, pero si es Baal, ve tras él. El conflicto resultó en un juicio espectacular entre Elías y los profetas de Baal, que proporcionaría evidencia inequívoca de la veracidad de Dios. Elías sugirió que él y los profetas de Baal prepararan un sacrificio y que el Dios genuino sería reconocido como aquel que respondió con fuego. Los profetas de Baal bailaron alrededor del altar durante horas, invocando a su Dios, pero no resultó nada. Así es como 1 Reyes 18:26-29 describe su desesperación. Invocaron el nombre de Baal desde mañana hasta el mediodía, clamando: Baal, respóndenos. Pero no había voz, nadie que respondiera. Así que saltaron sobre el altar construido. Este evento enfatiza cuán inútil es adorar a Baal en comparación con el Dios vivo de Israel. La última súplica de Elías al Señor fue respondida cuando un fuego descendió del cielo y devoró el sacrificio, imponiendo así la omnipotencia de Dios. Este incidente demostró la fuerza y la gracia de Dios frente a la desobediencia y la idolatría de Jezabel en Israel. Y también confirmó la misión de Elías. Jezabel demostró que su ambición y terquedad la llevarían por un camino de desastre cuando, en lugar de darse por vencida, persistió en la persecución de los profetas. Israel experimentó efectos devastadores como resultado del engaño y la adoración de Jezabel durante el reinado de Acab. La historia de Jezabel sirve como advertencia sobre los peligros de la ambición desenfrenada y la desobediencia a Dios. Su ascenso al poder y los métodos de control que utilizó no solo socavaron la devoción sincera, sino que también plantaron las semillas de la desintegración que eventualmente darían frutos en forma de tragedias para el pueblo de Israel. A medida que avanza la narración, queda claro que la necedad de Jezabel tendrá consecuencias tanto para el reino que tan desesperadamente deseaba gobernar como para ella misma. La historia de la reina Jezabel de Israel se caracteriza por una lucha feroz entre la idolatría y la devoción genuina, así como por una profunda lucha espiritual. La ira de Jezabel aumentó durante el espectacular encuentro en el Monte Carmelo, cuando Dios mostró su poder usando fuego para consumir la ofrenda de Elías. En un ataque de ira, ella juró asesinar a Elías y amenazó su vida, por lo que el profeta, aplastado por sus amenazas, huyó al desierto. La amenaza de Jezabel era más que personal. Ella representaba el conflicto más amplio que defendió incansablemente entre el Dios de Israel y el Dios pagano Baal. La influencia de la reina sobre el rey Acab y los israelitas queda clara en este episodio. La ambición y el poder de Jezabel se reflejaron en su resolución de perseguir y destruir a los profetas de Dios. Además de ser una cuestión de religión, su rechazo de la adoración de Jehová fue un esfuerzo por aumentar su autoridad e influencia dentro del reino. El profeta Elías se enfrentó a una decisión después de enterarse de la amenaza de Jezabel. Clamó a Dios con desesperación, suplicando la muerte. Este momento de vulnerabilidad muestra la intensa lucha espiritual que estaba ocurriendo, además de resaltar la tensión a la que se encontraba Elías. Pero Dios no abandonó a su profeta. Envió un ángel para apoyar a Elías, dándole sustento y apoyo. Elías fue repuesto física, espiritual y emocionalmente gracias a este cuidado celestial, que también lo preparó para las pruebas que le esperaban. Mientras tanto, la astucia de Jezabel se manifestó en otros incidentes. El plan para arrebatarle la viña a Nabot, un hombre que poseía la tierra que buscaba Acab, fue uno de los incidentes más conocidos. Acab quedó consternado cuando Nabot se negó a vender la viña de acuerdo con las costumbres de Israel. Jezabel ideó un plan depravado como represalia. Escribió cartas ficticias en nombre del rey, instando a la población a ayunar y organizando un juicio simulado en el que Nabot fue declarado culpable de blasfemia y ejecutado. Este acto atroz expone la decadencia moral de Jezabel, así como la forma en que abusó de su posición de autoridad para promover su propia agenda. El profeta Elías fue enviado una vez más para enfrentar a Acab y Jezabel después de la ejecución de Nabot. Condenó sus actos inmorales y habló del castigo celestial que le sobrevendría. Dios reveló a través de Elías que Jezabel sufriría un destino terrible y que el linaje de Acab sería aniquilado.
Este momento de confrontación fue tanto un llamado al arrepentimiento como una advertencia. El mensaje de Elías fue severo, acorde con la gravedad de las ofensas de Acab y Jezabel contra Dios y su pueblo. La vida de Ahab dio un giro drástico durante un conflicto con los sirios. Según la historia de 1 Reyes 22, Acab murió cuando un arquero accidentalmente disparó una flecha a través de las costuras de su armadura. El hecho de que la profecía de Elías se cumpliera demostró la veracidad del mensaje de Dios. La historia demuestra que aunque Acab era un rey fuerte, sus actos injustos e idólatras lo llevaron a la caída. La narración de Jezabel continúa después de la muerte de Acab. La tarea de instalar a Jehú como el próximo rey de Israel y aplicar la retribución divina contra Jezabel recayó en el sucesor de Elías, el profeta Eliseo. En su vanidad, Jezabel no tuvo miedo cuando Jehú llegó a Jezreel. Ella se preparó para enfrentarlo, preparándose, observándolo a través de la ventana, incitándolo con comentarios mordaces. Pero Jehú no lo pensó dos veces para declarar su intención de acabar con su poder, gritando: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Según 2 Reyes 9 y 32. La narrativa de Jezabel alcanzó su punto máximo cuando fue arrojada por una ventana y murió como resultado de la traición de sus propios eunucos. Esto no solo fue el fallecimiento de la reina, sino que también representó el juicio divino que Dios había pronunciado contra ella. En este pasaje se presenta la descripción gráfica del terrible final de su vida. Su cadáver siendo devorado por perros y cumpliendo la profecía de Elías. Una de las historias más tristes y oscuras de la Biblia es la de Atalía. Está repleto de idolatría y ambición extrema. Ella adquirió los rasgos corruptos de sus padres, Jezabel y Acab, quienes eran famosos por su opresión y persecución de los profetas de Dios. Las costumbres paganas de la familia de Acab fueron introducidas en el reino de Judá como consecuencia del matrimonio de Atalía con Joram, hijo del venerado rey Josafat de Judá. Joram se desvió de las reglas santas debido a la influencia de Atalía. Según 2 Crónicas 21.6, Judá experimentó una época de decadencia espiritual como resultado de que el rey cedió a los impulsos idólatras de su esposa. Este desvío costó mucho dinero. Después de una prolongada enfermedad, la muerte de Joram sacó a la luz las repercusiones de su desobediencia a Dios y simbolizó el alto costo de la idolatría y la rebelión. Con el fallecimiento de Joram, Atalía vio una oportunidad de aumentar su influencia. Incluso después de que su hijo Acasías asumiera el cargo de rey, ella siguió siendo una figura poderosa en Judá. Acasías sucumbió a la idolatría, al igual que sus antepasados, sustentando así la depravación que gobernaba a su familia. Actúa como lo hace debido a la influencia de Atalía, según 2 Crónicas 22,3-4. Trágicamente, Acasías fue asesinado en batalla, allanando el camino para Atalía. Ella planeó una masacre en la que mató a todos los descendientes reales de la casa de Judá, incluidos sus nietos, ya que estaba decidida a destruir cualquier peligro para su autoridad. Este acto horrendo, que está documentado en 2 Reyes 11, revela el alcance de su maldad y su deseo de poder total. Sin embargo, Joás, el hijo de Acasías, fue el único niño que escapó de la matanza. Joás, quien fue criado por su tía Jezeba mientras estuvo escondido durante 6 años, saltó a la fama como símbolo de resistencia. Atalía alentó la idolatría y la depravación en Judá durante su reinado de terror. Aunque su despotismo duró poco, un plan para recuperar la dinastía real comenzó a tomar forma cuando Joás tenía 7 años. Sintiendo que algo tenía que suceder, el sacerdote Joiada reunió a los líderes y guerreros del templo para lanzar un levantamiento contra Atalía. Joás fue proclamado rey cuando Atalía llegó al templo, exponiendo el linaje real y el monarca legítimo de Judá. Enfurecida al ver a Joás coronado, Atalía huyó al templo, donde fue detenida por los guerreros de Joiada. La historia de 2 Reyes 11, 15-16 describe el momento en el que Joiada da la orden de ejecutar a Atalía, poniendo fin a su gobierno despótico. La profecía sobre ella no solo se cumplió como represalia, sino que también sirvió como representación de la ira divina infligida a quienes pervierten la moral y la justicia. La dinastía de Jezabel y Acab fue silenciada con el asesinato de Atalía, y Joás tomó el reino con la promesa de un nuevo comienzo. Bajo la dirección del sacerdote Joiada, Joás comenzó a gobernar de acuerdo con los mandamientos de Dios. Animó a la población a donar gracias a la adoración de Baal mediante la restauración del templo. La idolatría de Judá había ido en aumento, pero su juventud y su determinación de caminar por el camino correcto ayudaron a cambiar la situación. Junto a Joás, el pueblo de Judá comenzó a sanar espiritualmente. Exigió que se reavivara el culto al Señor, restableciendo las costumbres que Atalía había hecho abandonar. Y así, en una nación devastada por la idolatría y la opresión, comenzó a florecer la esperanza. En su feroz sed de dominio, Atalía llevó a cabo actos atroces destinados a destruir a cualquier rival por la corona.
Su crueldad alcanzó su punto máximo cuando sacrificó a su propia familia para mantener el control, uno de los incidentes más horribles mencionados en la Biblia. Pero esta catástrofe puso en peligro la promesa fundamental de Dios además de empañar su legado. La promesa concedida al rey David en 2 Samuel 7 y 16, pero tu casa y tu reino serán establecidos delante de ti para siempre, garantizaba que su dinastía gobernaría Judá para siempre. Tu reino será fundado a perpetuidad. Atalía se destaca por su siniestra asociación con los sacerdotes de Baal, un dios que representaba todo lo que Dios detestaba, además de la matanza de su familia. Atalía se convirtió en una firme defensora del culto a Baal y llevó las costumbres de idolatría a Judá, siguiendo los pasos de su madre Jezabel. Los hijos de Atalía, esa mujer malvada, habían destruido el hogar de Dios e incluso las cosas sagradas. Crónicas 24:7. Lo que indica que esta desviación espiritual condujo a una ruptura severa con la religión judía y los mandamientos establecidos por Dios, de la casa del Señor, que habían preparado para los Balín. Además de ser una elección teológica, la asociación de Atalía con Baal fue una proclamación política y espiritual que expulsó al pueblo de Judá de su patria histórica y lo llevó a un estado de idolatría, incitando así a la ira de Dios. Pero en medio de la oscuridad que envolvía su gobierno, surgió una historia de esperanza y supervivencia, la de su nieto, el joven Joás. Joás representó la continuación de la promesa divina dada a David, así como la continuidad del linaje davídico. Jezeba, la tía de Joás, hermana del rey Acasías, demostró valentía y fe cuando Atalía lanzó su intento mortal de acabar con los sucesores de Judá. Pero Jezeba, hija del rey Jehoram, hermana de Acasías, tomó a Joás, hijo de Acasías, y lo arrebató de entre los hijos del rey que estaban destinados a ser degollados, y lo puso con su nodriza en la alcoba de las camas, y lo ocultaron de Atalía para que no lo mataran. Dice 2 Reyes 11:2. Para proteger al niño de 1 año de la ira implacable de Atalía, Jezeba lo ocultó en el templo del Señor. Jezeba y los sacerdotes obedientes que iban con él mantuvieron a Joás en secreto en el templo durante 6 años. Este fue un momento crítico para la vida de Joás, así como para la continuación del linaje de David y el cumplimiento de las promesas de Dios. El propósito divino para Judá no se descarriló ni siquiera bajo el gobierno opresivo de Atalía debido a la valentía de Jezeba y la lealtad inquebrantable de los sacerdotes. Ignorante de la supervivencia de Joás, Atalía gobernó sin darse cuenta de que en el mismo templo que había ignorado, se estaba preparando meticulosamente al sucesor legítimo del reino de David. Cuando el niño Joás, que en ese momento solo tenía 7 años, es presentado al pueblo de Judá por el sacerdote Joiada y proclamado rey, el levantamiento contra Atalía alcanza su clímax más dramático. Este evento, que está registrado en 2 Reyes 11, simboliza la victoria de la justicia y la lealtad a Dios sobre el despotismo y la idolatría, además de la restauración del linaje davídico. Entonces Joiada sacó al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, lo ungió, batieron palmas y dijeron: ¡Viva el rey! Según 2 Reyes 11 y 12. Un punto de inflexión en la historia de Judá. La unción y coronación de Joás representó tanto la perspectiva de un futuro más justo y piadoso como la restauración del pacto con Dios. Joiada y los demás conspiradores se comportaron con mucha sensatez y cautela. Al colocar guardias alrededor del templo y equipar a soldados obedientes para mantener seguro al joven monarca, se aseguraron de que Joás estuviera protegido. El pueblo de Judá, cansado del duro e idólatra reinado de Atalía, celebró enormemente este acontecimiento. Se inició una nueva era de optimismo con el sonido de trompetas y vítores que resonaron en todo el reino. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó y tocaron las trompetas, según 2 Reyes 11 y 14. Atalía recibió un duro golpe cuando Joás fue proclamado rey. Pronto comprendió que su reinado había terminado. Los cantantes también interpretaron piezas musicales y enseñaron a otros a cantar alabanzas. Mientras se apresuraba a investigar después de escuchar los gritos de júbilo y las trompetas en el templo, vio algo que finalmente decidiría su destino. Joás, el legítimo sucesor de la familia de David, siendo coronado delante de todos. La desesperación fue evidente en la respuesta de Atalía. Su despotismo y altivez estaban a punto de ceder ante la determinación del pueblo y la influencia de Dios. Con Joás ahora a cargo de la vida y el destino de Judá, la promesa de Dios a David, que su pueblo tendría un nuevo rey que les daría esperanza y restauración, estaba a punto de materializarse. Los hechos de Joiada y Jezeba se convirtieron en símbolos de valentía y fe, mostrando que la luz de la justicia y la verdad pueden triunfar incluso en las situaciones más espantosas. Atalía respondió enseguida y con desesperación. Se rasgó la ropa y dijo: traición, en 2 Reyes 11 y 14. Una traición. Sin embargo, esta afirmación era irónica, ya que fue ella quien tomó el trono y mató a sus nietos para mantenerse en el poder.
Ahora que se enfrentaba a la verdad de su colapso, Atalía no tenía poder. Sin dudarlo, el sacerdote Joiada dio la orden de sacar a Atalía del templo y ejecutarla. Cuando fue ejecutado fuera del santuario, representó el retorno de la ley y el orden, así como el rechazo de las costumbres paganas que habían contaminado a Judá. Su determinación se describe en 2 Reyes 11 y 15, donde se afirma que el sacerdote Joiada dio instrucciones a los centuriones para que lo sacaran de las filas y usaran una espada para asesinar a todos los que lo seguían. El hecho de que Atalía fuera asesinada fuera del templo significó una purga del espacio sagrado, eliminando la corrupción que ella representaba, ya que el sacerdote había dicho: «No la mates en la casa del Señor». Cuando Atalía falleció, Judá finalmente fue liberado de una época de tiranía e idolatría. Su caída fue un acontecimiento trascendental que abrió la puerta al gobierno de Joás. Guiado por Joiada, Joás intentaría revivir las costumbres y creencias de sus divinos antepasados, incluidos David y Salomón. El pueblo de Judá reafirmó su lealtad a Dios en 2 Crónicas 11 y 16, donde dice: «Y Joiada hizo pacto entre él, el pueblo y el rey, de que serían el pueblo de Jehová». Este momento no solo marcó el derrocamiento de un gobierno opresivo, sino también el inicio del proceso de curación y regeneración espiritual del reino. La perspectiva de reconstruir el vínculo de Judá con Dios tras el ascenso de Joás al trono alentó un retorno a la adoración auténtica, protegiendo a Judá de la influencia destructiva de la adoración a Baal que Atalía había alentado. Como sacerdote devoto, Joiada jugó un papel fundamental al guiar al reino de Judá de regreso al camino de la justicia y la fidelidad, asegurándose de que el joven rey Joás fuera instruido en los caminos del Señor. La historia asesina, traicionera e idólatra de Atalía sirve como advertencia sobre lo que sucede cuando la gente desobedece los mandamientos de Dios. Su caída, como la de su madre Jezabel, demuestra la inevitabilidad de la justicia divina y las repercusiones que sufren quienes ocupan posiciones de poder y oprimen y se rebelan contra Dios. En consecuencia, el reinado de Joás trajo esperanza y renacimiento a las personas que creen en Dios al demostrar que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios siempre sería fiel a su promesa. Durante la caótica dinastía herodiana, que se caracterizó por la intriga, la ambición extrema y el asesinato, apareció la figura de Herodías. Esta dinastía, que controló Judea bajo la ocupación romana, es famosa por sus violentas batallas de poder. Herodías, la nieta de Herodes el Grande, se crió en un hogar donde había constante traición y una insaciable sed de poder. Además de sus enormes logros, como la reconstrucción del Templo de Jerusalén, su abuelo, uno de los reyes más temidos de la historia de Judea, también era conocido por su brutalidad y paranoia. No escatimó esfuerzos para eliminar a cualquier rival de su reinado, incluso si fueran miembros de su propia familia. La educación y la adolescencia de Herodías estuvieron marcadas por esta situación, lo que la hizo ambiciosa y decidida a hacer lo que fuera necesario para lograr sus ambiciones. Después de casarse con su medio tío, Herodes Felipe, Herodías inició su ascenso a la prominencia. Pero no estaba contenta con su situación, por lo que terminó su matrimonio y comenzó a salir con Herodes Antipas, un segundo medio tío que era tetrarca de Perea y Galilea. Este matrimonio tuvo importantes ramificaciones políticas, ya que permitió a Herodías solidificar su autoridad y desató una triste cadena de acontecimientos que resultaron en la muerte de Juan el Bautista. Herodías estaba indignado porque Juan, un profeta celoso y defensor de la virtud, había condenado abiertamente la unión adúltera de Herodías con Antipas. En un intento de vengarse, Herodías ideó un plan para silenciar al profeta. Salomé, la hija de Herodías, deleitó a Antipas con su fascinante baile en una fiesta celebrada en honor del rey. Le ofreció a Salomé todo lo que deseaba, incluso la mitad de su país, por embriaguez y deseo de ganarse su aprobación. Antipas quedó consternado cuando Salomé, alentada por su madre, pidió la cabeza de Juan Bautista en un plato, pero se sintió obligado a cumplir su palabra. La conducta de Antipas de enviar tropas para matar a Juan no solo dañó la imagen de Antipas, sino que también generó una gran culpa en Herodías. El asesinato de Juan Bautista fue un punto de inflexión en la historia de vida de Herodías y sirvió como metáfora de los terribles resultados de sus aspiraciones y su desprecio por los mandamientos de Dios. El viaje de Herodías, como el de Atalía, es una sombría advertencia sobre las consecuencias de las fallas morales y la búsqueda desenfrenada de poder. Debido a sus objetivos egocéntricos, estos individuos no solo dañaron sus propios linajes, sino que también fomentaron una atmósfera de adoración y corrupción que finalmente condujo a la caída de sus reinos. Sus vidas sirven como ilustración de cómo la desobediencia al plan de Dios afecta no solo a un país, sino también a personas individuales. El continuo conflicto entre la lealtad a Dios y las tentaciones que acompañan a la autoridad se refleja en la vida de Herodías y su búsqueda de poder en un entorno tan antagónico a la moral.
La aventura de Herodes Antipas con Herodías no fue solo un escándalo privado. En ese momento, tuvo efectos de gran alcance en la monarquía y la cultura judía. Según las costumbres y reglas mosaicas, el matrimonio de Herodías con Herodes Antipas, ex esposa de su hermano Felipe, se consideraba no solo ilegal sino también inmoral. El profeta Juan Bautista, que destacó por la justicia y la rectitud, no dudó en criticar públicamente este matrimonio como un insulto a la moral. La gravedad de la situación queda clara en la narración de Mateo 14, versículos 3 y 4. Debido a las críticas de Juan a la unión, Herodes había ordenado su arresto y encarcelamiento. La indignación de Juan fue evidente cuando dijo: «No os es lícito poseerla». Al plantear este punto, Juan no solo llamó la atención sobre la inmoralidad de Herodías, sino que también cuestionó la autoridad de Herodes, lo que provocó que aumentaran las tensiones en la corte. La gente reverenciaba a Juan el Bautista, y él continuó defendiendo los principios morales frente a las dificultades. Herodes, por su parte, reconoció lo peligroso que era su cautiverio. Al comprender la santidad y la justicia del profeta, dudó en darle muerte. El encarcelamiento de Juan fue una amenaza a la autoridad de Herodes, así como una prueba moral para Herodías. El rey era consciente de la carga que conllevaba su elección, incluso mientras trabajaba para apaciguar a su esposa. Herodías tenía una sed insaciable de venganza como resultado del creciente resentimiento hacia Juan el Bautista. Herodías se llenó de intenso resentimiento cuando sus actos se hicieron públicos, ya que Juan había dañado su imagen y revelado sus secretos. El respeto de Herodes por Juan le hizo difícil llevar a cabo sus intenciones, a pesar de su determinación de silenciar al profeta. Como resultado, hubo más fricciones en la corte mientras Herodes luchaba por equilibrar su lealtad a Herodías con su deber para con el profeta. El cumpleaños de Herodes Antipas se acercaba en medio de toda esta agitación. Esta fiesta se convertiría en un momento crucial en la historia de Juan Bautista. Celebrada en el palacio del rey, la fiesta fue un evento extravagante con una reunión fastuosa y bulliciosa de jefes militares y nobles. Herodes estaba demasiado consumido por su propia vanidad y los efectos del vino como para anticipar los efectos negativos de la celebración. En este escenario llega Salomé, hija de Herodías. Aunque los evangelios no la identifican específicamente por su nombre, la tradición reconoce a esta joven como la bailarina que finalmente provocó la muerte de Juan. La madre de Salomé planeó cuidadosamente el baile de su hija, viendo la oportunidad de destruir a su oponente. La respuesta de Herodes no se hizo esperar después de que la cautivadora actuación hipnotizara a la multitud. En un ataque de resentimiento, dijo atrevidamente delante de todos: «Pídanme lo que quieran y se los daré, hasta la mitad de mi reino», ya que estaba tan impresionado. Este comentario reflejó la atmósfera estresante y ebria que impregnaba la reunión, además de mostrar su vanidad. El rey se vio envuelto en una promesa que pudo haber alterado el destino de Juan Bautista en un intento de apaciguar a sus visitantes y preservar su reputación. La aparente despreocupación del momento contrastaba marcadamente con la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Después de hacer la promesa, Salomé se retiró para hablar con su madre sobre qué querer. Herodías sabía exactamente lo que quería: la cabeza de Juan Bautista. Ahora que era un símbolo de justicia y verdad, el profeta quedó vulnerable a la ira de una dama que estaba decidida a conservar su posición de autoridad y rango. El asesinato de Juan vendría de la determinación de Herodías, que se vio fortalecida por la humillación que sufrió. Cuando Salomé regresó, expresó su petición. El monarca no quiso, pero no pudo echarse atrás en su compromiso. Concedió el pedido de su hijastra debido a presiones judiciales y la necesidad de mantener intacta su buena reputación. Posteriormente, el profeta Juan Bautista encontró su prematuro y horrible final cuando su cabeza fue presentada en una bandeja. La narrativa de la caída de Juan Bautista enfatiza el choque entre inmoralidad y moralidad, así como la tensión entre la necesidad de venganza y la desgana de la autoridad. La terrible conclusión resalta los terribles efectos de la decadencia moral y la traición, mostrando cómo la búsqueda del poder puede tener repercusiones desastrosas. Además de ser un relato histórico, la historia de Juan Bautista y Herodías es una meditación sobre la naturaleza humana, las decisiones y las consecuencias de esas decisiones. También sirve como un recordatorio eterno de la importancia de defender los valores morales y religiosos en la vida diaria. La promesa irresponsable de Herodes hizo posible el tortuoso plan de Herodías. Ahora que por fin tenía la oportunidad, actuó rápidamente para persuadir a su hija Salomé de que le hiciera una petición terrible pero bien pensada. Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista, desafiando las expectativas de que alguien en su posición buscaría riqueza o influencia. Según Marcos 6 y 24, Salomé siguió las órdenes de su madre y dijo: «Quiero que me des ahora, en un plato, la cabeza de Juan Bautista». Herodes fue tomado por sorpresa por la magnitud de esta petición y se encontró en una posición moral difícil.
Herodes no solo quedó conmocionado, sino que también sufrió un dolor insoportable cuando Salomé hizo su súplica. La idea de condenar a un profeta inocente le preocupaba, aunque sabía que Juan era un hombre puro y bueno. Su conflicto interno se revela en Mateo 14:9, donde dice: Y el rey, entristecido por el juramento y por los que estaban con él a la mesa, mandó que se lo dieran. Herodes se debatía entre defender su reputación en público y escuchar a su conciencia, que le gritaba que detuviera el acto cruel que estaba a punto de cometer. Temía que romper su palabra perjudicaría permanentemente su reputación ante el tribunal. Herodes tomó la decisión crucial de ordenar la muerte de Juan en medio de esta lucha mental. La brutal orden de colocar el cráneo de John en una bandeja fue ejecutada rápidamente en la cárcel por el mensajero enviado para llevar a cabo la decapitación. Según Marcos 6:27, y el rey envió inmediatamente un verdugo, diciéndole que trajera la cabeza de Juan. Procedió a decapitarlo mientras estaba encarcelado. Este hecho espantoso representó no solo la supresión de una voz que predecía, sino también la creciente depravación dentro del corazón de Herodes. Salomé recibió la cabeza de Juan Bautista, representación de su carácter e integridad moral, y se la entregó a su madre Herodías con gesto victorioso. Este poderoso escenario demuestra la naturaleza gélida y viciosa de Herodías, quien finalmente obtuvo su retribución. El retorcido éxito de silenciar la voz que se oponía a ella reveló el alcance de la corrupción en su carácter. Herodías se convirtió en la encarnación de la represalia, demostrando su voluntad de sacrificar a un buen tipo para mantener su posición de autoridad. Herodes cedió a la presión, pero no pudo evitar las consecuencias psicológicas y espirituales de su elección. Pronto, el peso de la vergüenza eclipsó todo en su vida. Según Mateo 14:2, Juan se volvió paranoico después de su muerte, pensando que el profeta había regresado a la vida para atormentarlo. Su confianza y tranquilidad se vieron socavadas por la ejecución de un hombre inocente, que pesaba mucho sobre sus hombros. El gobierno de Herodes no fue tan estable después de la muerte de Juan el Bautista como lo fue durante su vida. La inestabilidad mental y el remordimiento de Herodes se convirtieron en una vulnerabilidad que finalmente influyó en su desaparición. Años más tarde, impulsados por la abrumadora ambición de Herodías, Herodes y Herodías entablaron conspiraciones políticas con el emperador romano Calígula. El objetivo de Herodías siempre había sido volverse poderoso, y pensó que podría lograrlo presionando a Herodes para que desafiara al gobierno romano. Pero hubo costos asociados con esta audacia. Cuando Calígula vio lo audaz y ambicioso que era Herodes, tomó la decisión de castigarlo duramente. Herodes fue destituido de su cargo y enviado a Lugduno, en la actual Francia, junto con Herodías debido a la ira del emperador. Hay un fuerte trasfondo irónico en la situación de Herodías. Estaba aislada de todo lo que alguna vez había querido después de una vida dedicada al engaño y una insaciable necesidad de poder. Su historia termina trágicamente, reflejando el destino de su madre Jezabel, quien también quedó atrapada en sus propios objetivos antes de ser olvidada y enviada a un exilio que sirvió como metáfora de su desaparición. La historia de Herodes y Herodías resalta efectivamente los peligros de la ambición desenfrenada y el comportamiento poco ético. El momento aparentemente triunfante de Herodías se transformó rápidamente en un revés irreversible. El costo de buscar retribución y poder es a menudo severo, lo que lo deja a uno profundamente solo y viviendo una vida desprovista de satisfacción y tranquilidad genuinas. El eventual destierro de Herodías sirve como metáfora de la justicia divina en acción, demostrando cómo quienes persiguen el poder a cualquier precio finalmente lo pierden todo, incluida su independencia y su estatus. Herodías, que destrozó vidas y manipuló a otros por un deseo de poder y venganza, murió sola y sin todo lo que alguna vez había deseado. Esta terrible conclusión sirve como recordatorio de la fragilidad de la autoridad humana y los efectos inevitables de la injusticia. Conocida por su inmoralidad y ansia de venganza, Herodías encontró su muerte justo cuando intentaba aumentar su poder. De manera similar a la narrativa de Juan el Bautista, su colapso sirve como una advertencia sobre los peligros de la ambición desenfrenada y la desobediencia a los mandamientos divinos. Las historias de estos tres individuos perversos demuestran los efectos devastadores de la ambición desenfrenada, la idolatría y la maldad. Sus vidas estuvieron envueltas en misterio, asesinato y traición, iluminando hasta dónde llegaría un corazón corrupto para obtener el poder. Pero al final, la justicia celestial siempre triunfa. Dios siempre está observando, y sus juicios sobre aquellos que eligieron el camino del mal son inevitables y definitivos, sin importar cuán fuerte pueda parecer el opresor. Que estos tristes acontecimientos nos enseñen a apreciar la bondad, la fe y la rectitud, teniendo en cuenta que las decisiones que tomemos hoy tendrán efectos a largo plazo. Entonces, ¿podrías adivinar quiénes eran estos personajes? Recuerde suscribirse y darle me gusta al canal para obtener más cuentos bíblicos motivadores.
Te agradezco que lo hayas visto y le pido a Dios. Obtén más información sobre las historias de vida de personajes bíblicos suscribiéndote a nuestro canal, que también te ayudará a crecer en tu fe. Continúa siguiendo a Dios.